Muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias por la puntualidad. Valoro un montón el tema de la puntualidad, valoro el tiempo de ustedes, de los artistas, de los colaboradores, mío. Estoy muy feliz que estén acá, bienvenidos a Sonoridad Experimental, cuarta versión. Les voy a poner un contexto de qué es lo que hacemos acá. Yo, en mi último año de universidad, estudié, lo último que estudié, he estudiado muchas cosas. Artes de la grabación y la producción musical, veía una materia que tenía que ver con instalaciones interactivas y con un tema de nuevas sonoridades, esculturas sonoras. Y un día me pregunté dónde podía yo, según lo que yo estaba haciendo, dónde lo podía mostrar. Y pues los lugares que me indicaron en Medellín fueron el MAM, que es el Museo de Arte Moderno de Medellín, en el Lab 3, que es un laboratorio acondicionado para hacer experimentos sonoros, o el Exploratorio. Y sentí que la oferta era muy poca, entonces me hice la pregunta de por qué no hacer uno de sus propios eventos. Para esa oportunidad yo vivía en Envigado y cuando empecé a sacar una lista de qué era lo que necesitaba, pues se me iba el dinero en alquilar un lugar, logística, sonido, y empecé a observar, porque en la observación hay mucha creatividad, ¿cierto? La necesidad es la madre de la creatividad. Llegué a la biblioteca de Borarango y me ofrecieron el espacio de la biblioteca, había unos salones muy chéveres, acondicionados, con sonido, y dije, wow, aquí fue. Estos eventos son autogestionados, ahí comenzó todo. El primero se llamó Exploración Sonora, a lo que luego derivó Sonoridad Experimental. ¿Qué hice en ese momento? Presentar el avance de lo que había hecho, que había armado un dispositivo que traducía las señales eléctricas de las plantas en notas MIDI. Hasta ahí, pues yo quería presentar eso, lo vamos a ver hoy más avanzado. Los eventos comenzaron en junio del año pasado. Fue el primero que hice, nos fue súper bien, ese día sonamos cristales, sonamos plantas, y estuvieron otros artistas invitados, estuvo también un invitado que nos mandó Jorge Barco del Museo de Arte Moderno de Medellín, y también pues todas las personas, porque la idea de estos eventos es que también tengamos un diálogo entre todos. Sé que muchos no son artistas, o sí, aquí todo el mundo es bienvenido, desde el más adulto hasta el más pequeño, porque precisamente es eso, es abrir un espacio para todos, para que podamos mostrar nuestros desarrollos, hablemos, y también tengamos una idea o que ustedes nos cuenten qué sintieron, o cómo se sintieron, o qué les parece, o no les parece, o esto lo vieron en otro lado, o primero lo vieron acá. Hemos tenido eventos en los que hemos abierto convocatorias. Lau de Good Baby nos acompañó en una oportunidad. Tenemos una persona que en el próximo encuentro seguro va a hacer un montaje aquí grandísimo, que me encanta que esté acá también. Tenemos a Esporas Boreales, que es un gran equipo, Cristian y se me olvida el nombre de Brian, perdón, no se me olvida, y Brian, es que tengo nervios. Cristian y Brian son un equipo que son quienes cultivan estos honguitos. Me han apoyado desde que comencé a hacer estas pruebas con este dispositivo. Entonces ha sido muy bonito porque ya en esta cuarta versión yo me moví a Santa Elena precisamente para seguir haciendo investigación con el tema de las plantas. Y desde que llegué, como dice Lau, yo llegué aquí a buscar un lugar para continuar los eventos, porque me parece muy importante que estos espacios sean abiertos para todos. A todos ustedes también los invito a que hagan parte de toda esta red cultural, a que se apropien de estos espacios, casas de cultura, parques, biblioteca, o sea, esos lugares están hechos para nosotros, para que nosotros hagamos cosas, porque aquí a veces uno dice no hay oferta cultural o no hay oferta de ciertas cosas, no, es también uno también cómo se puede apropiar de los espacios, cómo se puede mover. Yo por eso hago este evento autogestionado, digo el equipo de trabajo, yo con yo, los que me han querido colaborar, algunas veces con publicidad, algunas veces haciendo registro, compartiendo también es muy importante, es muy valioso para mí que ustedes estén acá de nuevo, muchas gracias. Hoy tenemos un set bastante especial y particular. Cada sonoridad experimental
y el universo se confabuló para que todo se diera de esta forma, y yo lo veo que está enfocado en el bienestar. Después de haber presentado los avances de lo de las plánticas, yo me di cuenta que había muchas personas interesadas cuando interactuaban con las plantas, les llamaba mucho la atención. La investigación que he hecho también de cómo cuando las personas interactúan con la naturaleza les trae mucha paz. Entonces un día me hice la pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué no hacerlo enfocado en bienestar? El universo me llevó a conocer a Julián, que hace estas máquinas que ya nos contará. Y obviamente pues el tema de aquí de los honguitos, en este caso, los honguitos más raros que yo he visto en la vida, ya nos van a contar un poquito sobre esto. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Para los que acaban de llegar y no han escaneado este código, los invito a que escaneen este código, porque la experiencia que voy a tener con las plantas va a ser inmersiva y lo tengo con audio binaural. Tengo cupos para 10 personas, yo creo que aquí estamos las 10 personas que pueden participar. Solo les voy a pedir un favor que se les voy a recordar ahora. Escaneen este código, por favor. Esperen yo. Gracias. Escanean este código. Para mí es muy importante tener las experiencias de cada uno de ustedes. Es lo que le da validez a mi trabajo, es lo que le da el sustento. Pues yo me puedo imaginar que sí, esto es muy bacano, yo lo hago en mi casa, pero como esto es para los seres humanos, yo necesito que los seres humanos, que son ustedes, me den un feedback, una retroalimentación. Hay una encuesta antes, hay una encuesta después de la experiencia, y también los voy a grabar en video, por favor pierdan la pena, porque vuelvo y les digo, como esto es para los humanos, son los humanos los que me tienen que decir, hey, sí me gustó, ay, no me gustó, oh, me gustaría que fuera así. Todo para mí es valioso. ¿Todos ya escribieron el código? Este código, por favor. Y entonces le vamos a dar paso a Cristian Kokinakis y a Brian, que ellos son de Esporas Boreales, para que nos cuenten por favor de qué se trata, qué hacen. Pueden participar, todas las preguntas son bienvenidas, aportes también son bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Mucho gusto, mi nombre es Brian Londoño y con mi hermanito Cristian somos Esporas Boreales. Esporas Boreales es un emprendimiento dedicado al cultivo y transformación de hongos medicinales, comestibles y enteógenos. Hablando un poquito sobre los hongos, son un reino muy interesante y muy importante en la naturaleza, ya que ellos cumplen una función muy importante. Ellos son los recicladores de la naturaleza. Entonces, ellos ayudan a que continúe el ciclo en los bosques, hacen que degraden todo lo que son los desperdicios de madera, hojarascas, para que otros seres como las plantas y otras bacterias se alimenten. Además de esto, los hongos para nosotros los humanos tienen varios usos, empezando pues por la parte medicinal, la parte espiritual y psicológica, y también tiene bastantes usos en el tema de ingenierías, de cocina gourmet, de alimentación saludable. En este caso trajimos un cultivo de Enigma, que es una cepa pues bastante particular. Enigma, sí, ya mi compañero les va a explicar de qué se trata esta cepa. ¿Cómo están? Bueno, les comento, el Enigma es un hongo muy particular, porque este hongo no es como los otros hongos psilocibe que podemos ver. Para los que no tienen conocimiento, los hongos psilocibe son los que crecen en la composta de vaca. Entonces, lo que pasa con esta seta, que no es una seta, yo les voy a explicar por qué, es que rompe todas las leyes del mundo de los hongos. Primero porque es un escleróceo, no es una seta como tal, sino que se puede parecer más a una trufa genéticamente. Y además de eso, las trufas, lo que ocurre es que ellas se producen, bueno, en el momento que se producen, eso pasa es porque hay un ambiente hostil y es un mecanismo de defensa para poder preservarse a sí mismo.
no se pueden reproducir y tienen que generar una masa micelar que crece abajo de la tierra para ya luego poder regarse. Esto funciona como una semilla. Si se trasplanta de esto a otro lugar, va a crecer el hongo ahí, con este escleróseo. Y ¿por qué digo que rompe las leyes? Porque es el único escleróseo que crece por fuera. Este escleróseo está sobre la tierra, no dentro del sustrato. Tiene una producción de psilocibina muy alta, precisamente porque cambia todo su proceso y su ciclo de vida al convertirse en una trufa. Ya no es lo mismo, porque un hongo llega a un punto de madurez, rompe su velo y esporula. Y en el momento de esporular, deja de producir metabolitos, porque dedica su energía a la parte sexual. Y como este no produce esporas, lo que pasa es que continúa su proceso de producción de metabolitos y durante todo el crecimiento hasta la cosecha, que se demora el doble del tiempo de una seta normal, está produciendo psilocibina. Por lo que su potencia es muchísimo más alta comparada con lo que uno puede encontrar en los hongos que se cultivan normalmente como Blue Moon o un Nutcracker. Este está 3 veces por encima y es un hongo bastante interesante. Ya que sus prioridades cambian simplemente a producir. Sí. Se dedica como cuando florece una planta que sí. todas sus áreas se va para la flor y pues cosas así, o priorizan el fruto de la sí, flor. exacto, tal cual. Bueno, ¿alguna tiene alguna pregunta? ¿Se puede cultivar? Sí, bueno, el proceso de cultivo de hongos es un poco exigente, a nosotros nos ha tomado pues obviamente tiempo poder llegar a este punto. Sobre todo porque nos dedicamos a eso y requiere mucha constancia. En el cultivo de hongos todo es muy aleatorio porque tú no estás cultivando una planta que, bueno, si le da una plaga tú la puedes ver fácilmente y la matas y puedes luchar contra ella, sino que acá estamos hablando de seres microscópicos que no se alcanzan a ver en el ojo y en el proceso de cultivo puede caer una espora que en el ambiente hay miles de millones normalmente en el aire y puede afectar todo el cultivo, entonces todo se tiene que hacer con un aseo muy específico, hay que seguir ciertas condiciones y también darle al hongo las mejores condiciones para que pueda producir, pero si puedes cultivar, nosotros damos cursos si de pronto te interesa, enseñamos a cultivar todo desde cero, desde la cepa y también en internet puedes ver mucha información. ¿Y dónde normalmente crece? Este hongo por ser una mutación solamente crece por laboratorio y como no se reproduce naturalmente, toca clonarlo siempre, hacer un proceso de clonación. Lo cual hace que sea un poco más complicado el cultivo de esta cepa específicamente. ¿Y necesita un sustrato especial diferente de las demás cepas para crecer? No particularmente no. Okay. O sea, es una combinación de alguien en laboratorio combinó varios hongos. Sí, una mutación genética. Combinó un tidal wave con un nutcracker. Ese fue el resultado. Esos dos hongos, que curiosamente pues eso también lo vuelve muy curioso, no debió pasar, es un error. Este hongo es un error. Por eso se llama enigma. Porque es que él salió juntando dos cepas que no tenían un historial genético conocido y no existía una posibilidad de que se juntaran y pudiera producir otra cepa. Y curiosamente pasó porque la naturaleza hace lo que se le da la gana. Contra ella sí no podemos pelear, ella hace lo que se le da la gana cuando quiere. No, porque realmente la producción de los metabolitos es lo mismo, sí, sigue teniendo psilocibina, normadocistina y betacarotenoides, sino que en distintas cantidades, pero eso pasa con todos los hongos. La verdad es que un hijo de primos, pero no Sí, fue como, acabo de ver la composición química de lo que realmente buscan la psilocibina. sí, él tiene uno que otro cromosoma de más. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Si yo quisiera iniciar un cultivo en mi casa, yo ¿qué tendría que hacer? Háblenme de los cultivos, porque ustedes también venden unos kits y sé que aparte de los de psilocibina venden otro tipo de bonitos. Quiero saber, por ejemplo, que están un poco conocidos, pero menos conocidos, hay un poco de estudios sobre la plena de león, sobre la vegana, por favor. Sí, como comentaba mi compañero Cristian, estos son, como comentaba mi compañero Cristian, para cultivar los hongos se necesita como unos implementos muy específicos, unas ollas para esterilizar,
unas cabinas de flujo para generar un ambiente limpio. Entonces digamos que es un poquito dispendioso. Lo más fácil para empezar con el cultivo en la casa sería adquiriendo un kit de cultivo, que es prácticamente recibir el cultivo totalmente colonizado con el hongo, ya listo para que fructifique. Entonces son con unos simples pasos de regar, airear, que es muy sencillo, se podría cultivar de forma muy casera. En cuanto a este cultivo que se ve aquí, es de una seta comestible que se llama orellana. Los treatos o pulmonarios hay varias. Esta es orellana blanca. En este caso, tiene un sustrato diferente al de la psilocibina, ya que descomponen diferentes materiales. Por este lado, los comestibles o hongos de pudrición blanca se encargan de degradar lo que es la materia lignocelulosa, como la madera, como los pastos, como todos los residuos agroindustriales. Entonces, en este caso, la mayor propiedad de este hongo es el contenido de proteína que tiene, que fácilmente puede reemplazar la carne en la dieta diaria. Estos kits de cultivitos nosotros los estamos ofreciendo, tanto como los de psilocibe. Estos tienen un precio de 30.000 pesitos, les produce alrededor de 700 gramos en 3-4 oleadas. El manejo es muy sencillo, es como la forma más fácil de iniciar un cultivo en casa. ¿Alguna otra pregunta? ¿El kit de cultivo? Tenemos de 150. Sí, tenemos de 150, que es más o menos este mismo tamaño, produce alrededor de más o menos unos 30 gramos, que eso es bastante. Tener en cuenta pues, que esto hay que hacer un proceso de deshidratación para conservarlos, entonces tener como una deshidratadora a tener en cuenta. Chicos, como mencionaste que los psilocibes y los pues, para las comestibles, los sustratos son diferentes. Sí. ¿Cuáles priorizan más en cuanto a los psilocibes? ¿Qué degradan ellos más que Esto es lo que conocemos como hongos descomponedores primarios, que son los que descomponen como la madera, todos los bosques. naturaleza? Sí, y estos son secundarios, que se alimentan de material en descomposición. Entonces, por decirlo así, los hongos hacen esa primera degradación y estos hongos secundarios cogen esa degradación de estos hongos. Como base para ello. Exactamente, entonces en este caso son como materiales ricos en nitrógeno, como la bosta de vaca, de caballo, humus, entre otros, aunque el hongo como tal necesitas una fuente como de humedad constante. En este caso usamos fibra de coco y lignina, que usamos un poquito de cascarilla de arroz, y el resto lo hace el grano. Previamente se hace un grano para colonizar el micelio. Esa es básicamente la diferencia entre la dieta de las dos. Se come la madera, pero el grano es el transporte para llevarlo a la madera. Claro. Mientras que acá el sustrato es la camita y él se alimenta del grano. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Estudios de la melena de león. De los otros honguitos. De los funcionales. Aquí no tenemos en este momento como para mostrarles, porque venimos todo de lejos. Pero la melena de león es un hongo comestible también. No sé si han visto por ahí boticos. Bueno, sería poder mostrarles de pronto una, pero digamos que es parecido a este, pero no. Se ve también como un coralcito medio afelpado, parece un peluche. Lo más de bonito, pues el hongo tiene un sabor muy rico, tiene un sabor a marisco cuando se come fresco, y cuando se come seco agarra un sabor más como vainilloso, medio dulzón. Y bueno, lo que pasa con la melena de león es que tiene un montón de propiedades, tiene ericinas y ericinonas y eriniacinas. Lo que hacen esas tres sustancias es viajar directamente al cerebro y ayudar a regenerar el tejido neuronal, la conexión entre neuronas, ayuda a restablecer todo el tejido y ayuda a evitar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, ayuda también contra problemas del colon, contra el Parkinson, la pérdida de la memoria en general, la gente que de pronto fuma mucho y empieza a perder la memoria, eso les ayuda un poco a estabilizar. Y también tenemos otro hongo que está en la misma familia de los adaptógenos, que es el Cordyceps. El Cordyceps militaris es un hongo que básicamente se alimenta de insectos y los controla como si fueran zombies. Él se pega a un insecto y crece y controla el cuerpo del insecto completamente fuera de su consciente, pues el insecto no es consciente de nada, es manipulado por el hongo y lo lleva para alimentarse y transportarse.
lo que hace este hongo, bueno, nosotros no lo cultivamos en insectos, sino que lo cultivamos en una combinación que tiene los mismos nutrientes que le podría aportar lo que sería el insecto como tal en el que crece, normalmente son larvas, hay moscas, también crecen en algunos casos, no el militar, sino otros Cordyceps distintos, crecen en hormigas, en arañas también, se puede ver en avispas, y básicamente lo que hace ese hongo es controlar también insectos, ¿cierto? Dentro de su función en el ecosistema. Lo que hace el Cordyceps por nosotros es darnos energía, nos da dos cosas, la cordycepina, que la cordycepina funciona como un activador cerebral, es como la cafeína pero sin cobrarte el efecto que te produce, y la adenosina es ATP, el ATP es la energía en el cuerpo básicamente. Entonces nosotros producimos ATP y esa es la forma en la que nuestro cuerpo obtiene energía normalmente, produciendo ATP, y ya cuando el cerebro se sobrecarga de ATP nos lleva a dormir, nos manda a la cama, ¿cierto? En el caso del Cordyceps nos da la cantidad de ATP necesaria para aguantar en el día, ayuda también con el pulso cardíaco, ayuda a mejorar el sistema respiratorio, ayuda mucho al rendimiento para deportistas y tiene una función por ahí picarona que sirve también como afrodisíaco. Y algo por tema circulatorio. Sistema circulatorio, sí, casi que todo lo que ayuda con el sistema circulatorio es... Disculpa, ¿cómo funciona crear energía a través del ATP, adenosina trifosfato? O sea, ¿cómo él aporta la energía si la energía, o sea, se genera cuando se libera un fosfato? Por eso se llama trifosfato. Pero lo que hace es ¿en qué forma él da el ATP? Él da directamente la molécula como tal, adenosina. Pero es que la energía se produce cuando se libera el fosfato. Sí, pero él da la molécula y nosotros... entonces él da la molécula. Sí, da la molécula y nosotros hacemos la función. O sea, para reemplazar el fosfato que se liberó. Correcto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo quiero que me expliquen la microdosis y la macrodosis de los hongos de psilocibina. Bueno, la microdosis y la macrodosis son como unos términos que se han hecho muy populares últimamente. Ellos existen desde hace mucho tiempo, desde que Feynman empezó a hacer estudios acerca de la psilocibina. Y bueno, lo que pasa con la microdosis es que la gente se acerca a alguna de las dos dependiendo de qué es lo que esté buscando. Si alguien está buscando una experiencia más profunda, pues la idea sería de pronto tomarse una macrodosis porque puedes llegar a tener efectos por lo menos más fuertes, te puede llevar a un estado de conciencia más profundo. La microdosis ayuda mucho como a la energía, a estar despierto en el día, tener buena conciencia, estar en el presente, y en ocasiones pues también depende, uno tiene que saber dosificar muy bien las cosas, porque si de pronto toma un poco más de lo que es ya puede volverse un problema. Y también hay que manejar mucho la prudencia con cualquiera de las dos formas de consumo, porque en exceso todo es malo. Eso ya lo sabemos todos, en exceso todo es malo, y si uno se va a tomar una microdosis tiene que seguir un protocolo, tener cuidado que no se esté tomando medicina psiquiátrica que pueda afectar con esta sustancia, y bueno, tener mucho cuidado en general, como educarse antes de tomar una acción para poder hacer las cosas bien y llegar sin ansiedad, llegar con calma, acercarse a la medicina con tranquilidad para que no vaya de pronto a convertirse en un problema, porque es un arma de doble filo, usted la puede usar para bien o para mal, como todo en la vida. Entonces ahí está, depende de uno. Brian, si yo soy nueva en este tema de las microdosis, ¿ustedes me pueden asesorar? Sí, claro, entonces podemos asesorarnos. La idea es siempre uno empezar con una sustancia nueva, es decir, como investigando también por cuenta propia y seguir pues, las recomendaciones de quien le provee la medicina. En este caso siempre empezar pues, de a poquito, mirar porque cada organismo es diferente, entonces una microdosis para mí no puede ser lo mismo para otra persona. Entonces lo primero es la autoexperimentación. ¿Cómo llegaron ustedes a montar esta gran empresa? Bueno, yo personalmente llevo en el mundo de los honguitos unos 10 años. Inicié en un laboratorio del SENA, en el cual conocí pues, el trabajo in vitro, tanto de plantas como de hongos, y cuando cultivé mi primer hongo, la verdad pues me enamoré de una, entonces de ahí fue como un proceso empírico. Ya como al pasar de los 8 años, ya conocí a Cristian, que también andaba como en la misma sintonía, y coincidimos y decidimos juntarnos.
Sí, y ahí vamos. Sí, la idea es llevar los honguitos a todos lados, despurular toda esa energía. Una pregunta. Bueno, Escuché a una científica, una bacterióloga que han hecho estudios que al cabo de cierto tiempo, cuando las personas utilizan muchas macrodosis, el cuerpo genera resistencia al cabo de 7 años, es más o menos el promedio. ¿Resistencia a los hongos? No, resistencia al efecto. Entonces empieza a hacer otros cambios que no son tan beneficiosos. Lo que pasa es lo que tú estabas diciendo de abusar de los hongos, realmente ya está comprobado y es 7 años. Y hoy día con estas fiestas donde se provee hongos, hay ceremonias, está como de moda, yo creo que también es bueno difundir que en vez de crear beneficio al cabo de cierto tiempo, empieza a degenerarse el sistema neuronal, el sistema nervioso. Y mucha gente desconoce eso, o sea, cree que he conocido personas que casi a diario toman dosis. Entonces, en vez de crear una verdadera conexión con el mundo fungi, o sea, con estos maestros, lo que hacen es tener un bastón. Y a la larga, eso es lo que genera una degeneración de este hábito. Es que hay que entender que uno, sea como sea, está llevando el cuerpo a un límite cuando está consumiendo una sustancia, siempre. Entonces, si tú llevas tu cuerpo al límite todo el tiempo, lo vas a desgastar. Y eso es algo que puede pasar también con el ejercicio o con cualquier otra cosa. Lo que pasa es que ahora la gente está normalizando mucho el consumo de hongos, sobre todo en fiestas. Yo personalmente no sería capaz de irme a un rave de electrónica y menos a comer hongos, que no me gusta el ambiente. Pero muchas personas lo hacen. Yo puedo controlar de pronto a quién le vendo yo hongos, pero yo no siempre voy a saber qué uso le va a dar, ¿cierto? Yo desde mi parte trato de ser muy responsable. Si yo veo que un cliente está consumiendo mucho, yo lo freno y le digo como, oye, no más. Y pues normalmente la gente no hace eso porque pues no es por plata. Yo veo que alguien se está dañando y pues me parece feo. Para hacer la perspectiva de los demás fungicultores. Por ahí tenemos otra que nos acompaña que también es Hola. El trabajo que nosotros hacemos acá, la idea es que ellas, llegue claro. a hacer lo que debe hacer. El hongo no vino aquí a fiesta, no, el hongo está aquí para hacer un trabajo biológico y tiene una Siéntate adelante. a entrar en ciertos estados para pensar diferente y salir de la burbuja en la que uno vive encerrado, poder ver más allá. Sin embargo, si uno se queda viendo más allá, deja de ver aquí y se le va la vida. Entonces hay límites. Como esporas boreales, ustedes y todo este trabajo que hacen con los hongos, ¿qué visión tienen o proyección para contribuir como a la salud mental como de la sociedad, ¿cierto? Teniendo presente que en los últimos 5 años en Medellín, por ejemplo, ha incrementado aproximadamente el 12% en las enfermedades mentales como en nuestra ciudad y en las dinámicas de vida. Entonces me gustaría, y es una pregunta que siempre hago como esporas boreales, ¿qué visión tienen para poder contribuir a que esa patología pueda ir reduciendo? Bueno, nosotros personalmente, nuestra función es ayudar a las personas. Y además de eso, pues que también coman rico con los alimentos comestibles, que tengan salud, porque todo tiene un montón de beneficios para el cuerpo. Obviamente, nosotros, como te digo, no podemos tener el control sobre muchas cosas, pero procuramos educar a la gente, procuramos que hagan las cosas bien, que si se van a mandar un hongo de estos, que es de los más fuertes, y es primera vez que se coman lo que es, que no vayan de pronto a tener una experiencia que los vaya a poner más mal, empeorar su estado psicológico, porque cuando uno entra en un mal viaje, lo que procede después del viaje, cuando se acaba, es por ansiedad. Y la idea es no llevar a la persona a un estado que lo empeore, porque eso lo podría incluso llevar a tomar decisiones que estuvo cerca de tomar y no tomó. La idea es siempre educar a la gente para que no vaya a hacer cosas equivocadas, porque uno se puede dañar mucho. Pues yo veo a veces como gente que he conocido que se ha metido en el mundo de los hongos y de tanto consumir, se han rayado la cabeza. Y la idea es que las personas no lleguen a eso, porque si uno se va a acercar a algo que es una medicina para empeorarse, entonces no se está arreglando. La medicina está ahí para usarla cuando realmente se necesite y no para tener un apoyo emocional constante para no ver la realidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Listo.
Sí, por favor, como Dale, aparecen pues. en redes, para que los sigan, para que... Así. vean qué delicia. Punto Boreal. No la ves. Esporas boreales, muchas gracias. Qué emocionante tenerlos acá, qué emocionante tener otra persona que también cultiva. Desde mi experiencia personal, yo cuando conocí a Cristian y a Brian, me pareció muy curioso el tema de cómo generaban vida. Siempre les dije, Coquito, tú das sus vidas, y me parece muy impresionante. Como tengo un cultivo de orellana en mi casa, ha sido de verdad mágico, así como ese Coquito desde que empezó a ver los que cultivaban. Brian fue el que nos dijo esa apreciación, que se enamoró. Es muy mágico ver cómo pues se forma ahí, ¿cómo se llama el micelio? Se forma la textura, cómo cambia, no sé, y luego sale un honguito que uno se puede comer. Yo en mi caso tengo orellana, y es muy lindo porque solo tengo que echarle agüita. Si se animan a tener un cultivo de estos en su casa, súper rico, además que sabe muy rico. Yo tenía una última pregunta, ¿cuál es ese honguito que tú me diste el otro día que me dijiste que era un sabor indescriptible? Shiitake. Shiitake, es una cosa rarísima. Yo Tiene- no sé. Tiene un sabor que se llama umami, que es el quinto sabor. Pues los asiáticos lo describen como el quinto sabor. Entonces, Una cosa súper diferente. Muy rico. Y de ese cultivo que solo tengo que rociarle agüita, pues porque yo le decía cultiva, y yo no, yo que voy a tener tiempo para eso. No, este solo le tiene que rociar agüita. Y ya me dio la cuarta entrega, vea, se me olvidó experimentar la cuarta entrega de avellanas. Y es muy rico verlos nacer, como están todos chiquiticos, uno los deja de ver, pues porque yo estoy ahí mirándolos todo el día, pero uno los deja de ver y wow, es como que la vida. Y fuera de eso no solamente vida, sino un alimento muy bello, muy natural. Me parece que es un mundo muy noble. Muchas gracias a Esporas Boreales, un aplauso para ellos. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro evento. En orden de llegada y en orden en que vinieron y llenaron el código QR, entonces vamos a tener nuestra siguiente actividad, que es el tema de ecos verdes. Yo le llamo BioHarmony, que ya lo tengo enfocado pues en el tema del bienestar. Yo no me presenté, pero ya me voy a presentar. Mi nombre es Ari, hola, me conocen como Ari, mi nombre es Ariana Gutiérrez. Yo soy artista sonora, productora de música, llevo más de 20 años en la escena artística y ahora hago esto que integra todos los saberes y como todo el recorrido. Me encantan los sintetizadores y les voy a dar un poquito de contexto. En los años 70, Clem Baxter trabajaba en la CIA y él empezó a hacer unas pruebas con una máquina, con el detector de mentiras. Le ponía los sensores a las plantas y las mutilaba, les decía cosas, bueno, muchos experimentos. Y él se dio cuenta que él a través de esta máquina podría captar las frecuencias, que son frecuencias muy bajas de una planta viva. Ya un poco más actual, Sancus Humano se junta con otros locos y desarrollan este dispositivo que a partir de este es que yo hago el mío. Es un dispositivo de biodata, entonces lo que hace es que traduce esas pequeñas señales eléctricas, podría ser de la piel, podría ser de los ojos, podría ser de las plantas, y las convierte a través de Arduino en notas MIDI. Las notas MIDI es un lenguaje musical para comunicar instrumentos electrónicos, y a mí me apasionan los sintetizadores y el diseño sonoro, entonces así es que yo llego a esto, a la programación también, porque me gusta hacer instalaciones interactivas. Y soy muy curiosa, esto fue pues un trabajo de vacaciones, esto no fue un trabajo de universidad, eso fue extra universidad, me gusta todo lo extra. Y como les contaba al inicio, al principio esto sonaba sonidos random, solo lo hacía con un oscilador. Hoy ya suena más musical, pero hoy, porque yo por allá en diciembre lancé un álbum, como uno se acostumbra al ruido y a los mismos sonidos que genera lo que uno hace, y me pasó mucho. Al principio yo me iba a escuchar, por ejemplo, a compañeros que hacían live coding y yo decía, estos
suena como puro ruido, esto como tan extraño. Pero acostumbrar el oído es muy bonito y sobre todo acostumbrarlo a otras sonoridades. Precisamente es como, por eso es importante abrir estos espacios, que ustedes estén acá, porque esto, si bien pues tiene avances musicales, tecnológicos y mucho el tema como de chamanería digital, porque pues quién se va a imaginar que puede hacer música con unas plantas o con unos cristales, que también experimentaba con cristales de cuarzo, con amatista, con selenita y obviamente con los sonidos de esporas boreales. Hoy lo enfocamos en un tema de bienestar, precisamente por el contacto tan hermoso que generó en las personas en el momento en el que yo mostraba, yo hago esto, y la gente se impactaba o quería tocar la planta, o se daba cuenta que la planta reaccionaba también al tacto de las personas. Me ha pasado también que mentalmente las primeras investigaciones que hice, a mí me invitaron a Breeders. Breeders es el primer banco legal de semillas de marihuana en Colombia. Y fue súper lindo porque cuando yo estaba poniéndole los sensores a las plantas, pues sí, ellas generaban su tema y su arte generativo, pero cuando llegó el que las cultiva, ellas se ponían más activas y dije, wow, aquí hay alguien también de una percepción muy bella. Sin duda ellas están ahí, nos escuchan, saben de nosotros, entienden nuestra presencia. Hay unos estudios también muy bacanos. Están haciendo varias cosas en Italia de cómo las plantas reaccionan a los sonidos, por ejemplo, de los polinizadores. ¡Wow! Les cuento otro dato así random, yo soy de muchos datos random, pero científicos. Las raíces, los pelitos de las raíces de las plantas tienen que ver con la genética de nuestras células ciliadas, que son las células que escuchan finalmente en nuestro oído. Entonces, si ellas se comunican, las plantas, los árboles, cuando talan un árbol, ellas ayudan a que el árbol vuelva a regenerarse. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que son unos seres vivos. Y hoy entonces ellas van a ser parte de esta experiencia sensorial con música de plantas. Entonces, por favor, las primeras 10 personas que llegaron y ya llenaron el código se van a ubicar en esta parte, por favor. Van a tener la experiencia inmersiva con audífonos. Yo no sé si estoy entre los primeros 10. Sí. Pero células ciliadas. No, yo no puedo.